Buenos días a todos. Eh, Mi nombre es John Jairo Guzmán. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana del programa de Psicología Virtual y estoy con la profesora Katy Maecha, quien me va a ayudar en la solución de un trabajo de la materia Psicología Educativa. Muy buenos días, profe. Muy buenos días, John Jairo. Muy buenos días a todos. Bueno, profe, este trabajo se basa en una entrevista cortica que dice y inicia de la siguiente manera. Pensando que la educación por sí sola es estéril para la sociedad, ¿cuál es la importancia de la psicología educativa en el ámbito socioeducativo? La psicología educativa tiene no solamente una gran importancia, sino un gran compromiso. Como quiera que tiene bajo su responsabilidad el acompañar al estudiante en todo su proceso de formación y generar las herramientas, además, para que este estudiante pueda tener eh, la apropiación de ese proceso de aprendizaje que es tan importante. Es también necesario destacar que si bien es cierto la psicología educativa se centra en la persona del estudiante, no podemos desconocer el papel del docente y de la misma comunidad educativa, como quiera que también son actores de ese proceso de enseñanza y aprendizaje que se genera en cualquier institución educativa. Ok, gracias, profe. La segunda pregunta dice, si la función del psicólogo orientador ha de sobrepasar el marco escolar para integrarse en los ámbitos familiar y comunitario, ¿cuál es el papel del orientador en una institución educativa? Generar precisamente esa red de apoyo para el estudiante. Creo que cuando el orientador entiende que su papel no queda solamente al interior de una institución educativa, sino que tiene que generar toda una red de apoyo para que ese proceso educativo se dé en las mejores condiciones, es cuando realmente podemos pensar que ese papel es efectivo y que ese orientador está haciendo su trabajo. Así que su trabajo es crear esas redes de apoyo con la institución, con otras instituciones, tanto del sector educativo como del sector público, para que ese proceso de aprendizaje tenga los recursos necesarios, tenga los elementos y las estrategias que le permita darse en las mejores condiciones posibles. Muchas gracias, profe. Aparte de las tradicionales de trabajo de orientador psicólogo, ¿qué áreas o cuáles otras áreas puede intervenir el psicólogo como orientador en la institución educativa? Repíteme la pregunta porque no es clara para mí. ¿Cuáles otras áreas puede intervenir el psicólogo como orientador en la institución educativa, teniendo en cuenta que dentro de las áreas del psicólogo está la orientación vocacional, sociolaboral, escuela de padres, salud mental, etcétera? Entonces, De hay pronto diferencia. no tanto como áreas, o sea, yo no la vería como áreas, sino como actividades. Creo que en ese sentido las áreas de intervención tienen que ser muy claras en cuanto a la comunidad que debe tocar. Es decir, yo tengo un rol con el estudiante. Cuando vamos a mirar los estudiantes por sus mismas características y naturaleza, el ciclo de preescolar, de primaria, de básica o de media, tienen unas necesidades diferentes. Y yo pensaría que ahí las instituciones educativas también deben pensar en que el rol del docente, el rol del orientador debe ser diferente para cada uno de esos necesidades poblacionales. En ese mismo sentido, las necesidades con los docentes también son diferentes. ¿Cómo proveemos de herramientas a un maestro de preescolar o a un maestro de grado 11? Entonces ahí también tenemos una labor importante, sin desconocer que el orientador también hace un apoyo a la persona del docente. Recordemos, por ejemplo, el síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout es un síndrome característico de los docentes. Preguntaríamos entonces, ¿cuál es el papel del docente en esa salud emocional de los docentes? ¿Qué es lo que trabajamos? ¿Cuáles son esos programas de prevención o de acompañamiento? Lo mismo sucede con los padres de familia. Y yo agregaría aquí algo, por lo menos fue desde mi experiencia, lo que tiene que ver con los profesionales que trabajan en la integración y acompañamiento de ciertas situaciones con los mismos estudiantes. Por ejemplo, un niño que está tratado por hiperactividad, cómo se integra ese orientador con todo el grupo de profesionales que está trabajando con ese chico y cómo facilita esa integración al interior para que realmente las estrategias que se están llevando fuera del colegio sean efectivas en el aula de clase. ¿Cómo le ayuda al docente a que esas estrategias se hagan vida?
creo que también hay unas áreas importantes que debemos trabajar sin desconocer, y volvamos a la pregunta anterior, esa red que debe construir para que realmente sea efectivo ese proceso de acompañamiento. Entonces creo que ahí hay varias cosas que a veces siento que nos quedamos como solamente en el acompañamiento del estudiante, cuando en realidad el rol del psicólogo educativo es mucho más amplio de lo que creemos. Muchas gracias. La siguiente dice, partiendo de la premisa de que el orientador y la orientación son agentes de cambio social y cultural, ¿cuál es el papel que cumple la familia y la comunidad en general, la, perdón, cuál es el papel que cumple la familia y la comunidad en general, la cultura, en los procesos de orientación que realiza el psicólogo en la institución educativa? Muy bien. Tenemos tres elementos: la familia, Sí, el entorno social y la misma cultura. sí, Comencemos por la cultura. Dependiendo de donde esté este colegio, pues van a tener, digamos que unos acentos culturales que no podemos desconocer como orientadores y que es respetuoso además el tenerlos en cuenta. Y en algunos casos, incluso tratar de transformarlos, porque no todas las veces ese acento cultural favorece ciertos procesos. Por ejemplo, miremos el asunto de género. Hay algunas culturas que son más machistas que otras. Si estamos en un colegio femenino, ¿cómo trabajar, por ejemplo, con esta desigualdad de género? ¿Cómo potenciar en nuestras estudiantes mujeres esas posibilidades y poderlas acercar a una sociedad con igualdad de oportunidades, combatir con muchos micromachismos y machismos para que puedan ellas realmente ser unas mujeres empoderadas? Esa es una clara influencia de la cultura. Vamos entonces con la comunidad. Si es un colegio público, si es un colegio privado, si es un colegio religioso, de sacerdotes, de religiosas, pues va a tener unos valores a los cuales también debemos responder y que no podemos ser indiferentes a eso. Cada colegio tiene una filosofía y hay una plataforma de valores que se debe responder. ¿Cómo nos articulamos con eso? ¿Cómo a través de los diferentes programas o de las diferentes estrategias que se generan en el colegio damos respuesta? Por ejemplo, si un colegio, vamos con un colegio, en mi caso, por ejemplo, yo trabajé con colegios de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús, su lema es el servicio, educar para servir, ser más para servir mejor. ¿Cómo a través de los diferentes programas que se generan puedo generar ese servicio y despertar ese servicio a la comunidad con mis estudiantes? Y cómo desde lo que hago como orientadora puedo ayudar a los estudiantes para que sean agentes de verdad de servicio en lo que se desenvuelve. Vamos después a la familia. La familia nosotros no la podemos desconocer, pero yo sí quiero dar claridad en algo. La familia es supremamente importante. La familia tiene unas responsabilidades. La familia tiene la responsabilidad de generar ese ambiente propicio para que ese hijo o esa hija pueda desarrollar su máxima capacidad cognitiva. Pero el colegio, la institución educativa, no puede olvidarse que su responsabilidad es lo académico. Y me explico. Hace un tiempo, cuando trabajaba precisamente con primaria, muchas veces puede suceder, independiente de la cantidad de estudiantes, que una madre de familia pretenda que el colegio haga cosas que debe hacer en su casa, por ejemplo. Y se lo decía a mis profesoras. Les decía, mire, si una madre de familia llega de segundo, de primero primaria, y les dice a ustedes, profesora, ayúdeme que Juanito no se quiere limpiar la cola, ¿usted qué le dice? No, pues qué pena, eso no es mi responsabilidad. Porque muchas veces nosotros desde el rol de docente le decimos, es que, mamita, póngalo a sumar, a restar, a multiplicar, porque aquí no aprendió? Esa es una responsabilidad del docente. Y ahí es donde debe intervenir el orientador. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la estrategia no está siendo efectiva en el aula de clase? ¿Y qué es lo que debe aprender ahí? Las responsabilidades de la familia deben ser unas que no pueden ser suplidas por el colegio, pero también viceversa. Hay responsabilidades del colegio que no debe suplir la familia. sí, perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿los servicios de orientación se dan a través de programas organizados? ¿Existe otra manera de implementar estos servicios? ¿Tú qué crees?
Yo creo que sí, creo que igual en una sociedad que cada vez cree en la generación de redes, en la globalidad, y si a esto le vamos a sumar, por ejemplo, que ese es nuestro legado de la pandemia, todo el uso de las herramientas TIC, todo esto, pues creo que aquí vamos a encontrar varias herramientas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay algunos programas, podríamos hacer alianzas también con algunas instituciones, y creo que eso nos puede ayudar muchísimo. No todo lo sabemos, no todo, primero tenemos que partir de eso. Si nosotros trabajamos en comunidad es mucho más fácil que si trabajamos solos. Entonces, a veces y generalmente sucede que para el psicólogo educativo termina desbordado porque es una cantidad de estudiantes para un solo psicólogo. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, nuestro trabajo también es generar esas redes de apoyo con otras instituciones alrededor para que podamos suplir las necesidades de la institución educativa. Ok, profe. La siguiente pregunta dice, si los programas o estrategias de orientación son clave para la implementación de los principios de prevención, desarrollo e intervención, estos deben incluir a la comunidad en general. ¿Cómo lograr que el trabajo colaborativo se produzca en el contexto educativo? Cuando cada uno de los actores de un proceso entiende cuál es su papel y cuál es su responsabilidad, esto se da de manera orgánica. Pero yo no puedo pensar en responsabilidades cuando no sé ni siquiera qué es lo que me toca, qué es lo que debo hacer. Ok, profe. La siguiente dice, la orientación es un proceso sistemático. ¿Cuáles son los pasos o fases en las cuales se puede desarrollar un programa o estrategia de intervención psicológica en el contexto educativo? Bueno, creo que esa es una pregunta demasiado amplia. Amplia, sí. Creo, sí, es demasiado amplia y bueno, eso nos da incluso para un módulo o un curso de formación, porque también es tener en cuenta cuáles son las necesidades de cada población, ¿no? Sí, Entonces yo encuentro que es demasiado amplia la pregunta. ok, profe. La siguiente dice, las fases de la orientación pueden organizarse en diagnóstico, planeación, diseño, ejecución y evaluación. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico o la lectura del contexto y de la evaluación en el proceso? Creo que son dos elementos diferentes. Uno es la lectura o mapeo de contexto y otra es el diagnóstico. En el mapeo de contexto me dice, por ejemplo, a nivel cultural, en dónde estoy, cuáles son esos valores, cuál es esa población, incluso el lugar donde está la institución educativa es muy importante, el sitio donde está la institución educativa. Ya el diagnóstico tendrá que ver con las necesidades particulares de cada grupo poblacional. No es lo mismo un estudiante de preescolar que un estudiante de grado 11. No es lo mismo un estudiante de grado sexto que uno de octavo. No es lo mismo un niño que una niña, una joven que un joven. Entonces, ese diagnóstico me va a dar las particularidades del grupo poblacional con el que debo trabajar y el contexto me va a dar el macro, el mapeo del contexto donde se está realizando, donde está la institución educativa. Ok, profe, muchas gracias. Para finalizar, ¿tú me podrías contar un poquito tu profesión, un poquito de tu perfil, un breve resumen de tu historia? Bueno, yo soy psicóloga de la Universidad Santo Tomás, tengo una especialización en psicoterapia de familia y pareja, tengo una maestría en educación y desarrollo humano y durante mucho tiempo pude trabajar en colegios, especialmente de la Compañía de Jesús. Estuve trabajando en el Colegio Javeriano de Pasto y en el Colegio San Luis Gonzaga de Manizales. Posteriormente ya paso al SENA a trabajar como en un programa de apoyo y orientación para los aprendices SENA y como instructora en Manizales y en Mosquera, donde tuve la fortuna pues de conocer mucha gente bonita que aún, con la cual aún tengo contacto. Y pues en el medio universitario siempre he estado como docente en diferentes universidades. Actualmente estoy con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, liderando un área de proyectos especiales, de proyectos que tienen que ver con plataformas educativas y estoy también como docente de varios cursos de formación. Vale, profe, muchas gracias. Quiero darte muchas gracias por A tu ti, John tiempo. Jairo.
Sé que A ti, muchas gracias. estás muy ocupada. Gracias por este espacio, por este tiempo y por esta entrevista, profe. Siempre habrá tiempo para los buenos estudiantes y me da mucho gusto que estés en tu proceso de formación como psicólogo. Espero pronto encontrarnos como pares. Vale, Muchas profe. gracias. Vale, profe. Bueno, un buen Gracias. día para ti. Vale, profe, igualmente. Chao. Bueno, chao, chao.